Vale, seguimos el programa de Los Desvelados. Agradecemos, como siempre, a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Líneas telefónicas ya abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Redes sociales, sigan enviando sus mensajes en Twitter o Facebook como Los Desvelados. Víctor Camacho. Y tenemos a Tomás desde Modesto. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Víctor, ¿cómo estás? Pues por acá todo muy bien y nos da gusto saludarte, Tomás. ¿Y en qué podemos servirte? Así es. Ahorita que te platique lo que les voy a platicar a los desvelados. ¿Qué pasó? Mire, anoche escuché su relato. Antes de todo, buenas noches a todos los desvelados. Claro. Buenas noches a ti. Gracias. Y buenas noches a todo tu grupo. Ok. Fíjate que escuché el comentario de la señora esta, ¿no? Clarita. De Clarita. El relato de la señora. Ajá. Y yo tengo otro relato, pero a mí me tocó vivirlo. Esto sucedió en el pueblo de Jalostotitlán. Ok. A una niña de entre 13 y 16 años que jugaba a la Ouija. Ajá. Esta niña estaba en la escuela, en la secundaria. Entonces esta niña empezó a jugar la Ouija, y empezó a jugarla y empezó a jugarla. Y ya después ya no quería comer y nomás se encerraban en su cuarto y era puro jugar y jugar. Ajá. Entonces las amigas le preguntaban que por qué era tanta obsesión de estar jugando a la Ouija. Claro. Y decía ella que ella ya no podía dejar de jugarla, y que ya no podía dejar de jugarla. Y en una ocasión cuentan las amigas que la trató de tirar y la Ouija se regresó. Entonces ella tenía un novio y la muchachita o jovencita, como haya sido, tenía un novio, y entonces el novio la terminó. Entonces la ruptura del novio y ella la hizo más a que se opcionara más por la Ouija. O sea, la depre la orilló a seguir. Exacto, la inclinó a estar más jugando a la Ouija. Sí. En una ocasión, pues fue tanto jugar a la Ouija que su cerebro se empezó a debilitar. Y en una ocasión fue ella a la escuela, cuando llegó a la escuela, y ella se desplomó cuando estaba en clase, se desplomó allí delante del maestro. Entonces el maestro la llevaron a un hospital que está allí, porque no contamos con muchos recursos, pues, para médicos, pues, y hospitales. Y es una pequeña hospital allí, muy pequeña. Entonces la llevaron y pues ya no regresó, ya no volvió en sí. No se le hizo autopsia. Lo único que, pues, cuando el doctor la checó, dijo que había sido un paro cardíaco, o probablemente haya sido un derrame cerebral. Entonces ella la enterraron, y como era hermana de un amigo mío, yo fui al velorio. Y no sé, cuando entrabas estaba bien solo, las luces se apagaban y iban y le prendían el foco. Y me decía mi mamá que entrara a mirarla. Le decía yo que no, porque me daba miedo. Y me decía mi mamá, ve y entra a verla para que tu amigo vea que ya viniste, que estás con él, que viniste a acompañarlo en el velorio. Entonces yo sentía mucho miedo. Y yo me quedé como, pues vamos a ponerlo a metros, me quedé como unos 30, 40 metros de retirado de la casa. Del cuerpo, Y se sentía una energía bien fea, bien, ¿sabe qué modo se sentía? O sea, el ambiente estaba pesado. El ambiente estaba feo. Entonces ya yo me regresé a la casa, estuve nada más como 2 horas. Y me regresé a la casa. Al siguiente día, a ella le enterraron como a las 4 de la tarde. Cuando estaban en la misa, eso lo vivimos todos, porque se sintió en todo el pueblo. Cuando estaba la muchacha en misa,
que dicen una persona que le tocó estar en misa y estar en el sepelio, Ajá. dice que cuando la introducieron a la iglesia se empezó a nublar y nosotros lo vimos pues como a 2 kilómetros. Ajá. Los perros aullaban como a 2 kilómetros de la iglesia, los perros aullaban bien feo. Sas. Y luego un aire bien feo. Eso fue en el mes de mayo. El 24 de junio empiezan las aguas allá en mi pueblo. Ajá. Y no tenía nada que ver con lluvia y empezó a llover y empezó a hacer aire, los perros aullaban, no se podía ver. Entonces eso fue, la metieron a la iglesia Ujú. y intentaron, pues le hicieron la celebración allí de la misa y la sacaron. Sí. Y cuando la llegaron al panteón, mucha gente llegó y me dice una persona que tocó mirar eso, Ujú. que cuando la estaban enterrando llegaba un aire porque la enterraron en compartimientos. Ujú. Cuando la iban a levantar para meterla en un compartimiento empezaba a hacer demasiado aire y tenían que pararse y bajaban de vuelta el féretro. Sas. Entonces, cuando intentaron de vuelta Meterlo. otra vez Ujú. meterla, empezaba a hacer aire. Y entonces ya fueron y le hablaron al sacerdote y realmente le dijeron qué era lo que había pasado. Ujú. Y dice esta persona que el padre empezó a rezar. Y cuando intentaron meterla, la tierra tembló Sas. y las tumbas se empezaron a abrir Ajá. y gente cayó a las tumbas. Tuvo que ir la ambulancia porque la tierra se estremecía Sas. y el féretro no podía entrar a lo que era el compartimiento para enterrarla. Y entonces Ajá. y no llegaba un viento bien feo y le regresaba de vuelta el féretro. Y cuando estaban así pues de que la querían enterrar, tembló la tierra, Sas. personas cayeron a las tumbas. Ajá. Tuvo que ir la ambulancia, la Cruz Roja, para sacar a todas estas personas que cayeron cuando Sí. las tumbas se abrieron. Mm. Entonces cuando no vieron que no pudieron ellos en darle sepultura, Claro. sucedió de que le decidieron hablarle a un sacerdote y ya el sacerdote fue y pues son personas muy susceptibles a lo malo, no Ujú. sé. Él preguntaba que qué había pasado y que qué estaba pasando. Entonces el padre empezó a rezar y fue de la forma de que pudieron enterrarla a la muchacha, porque no la podían enterrar porque Sas. llegaba el viento, las campanas se movían, tocaban solas O sea que estaba pesado la y muchachita estaba esta. demasiado fuerte. Y Ajá. pues mientras las personas la Cruz Roja sacando personas que habían caído, Sí. que estaban lastimadas en las demás tumbas. Y pues sí, ya les digo, eso fue. ¿Y a ti te Lo tocó que mirar pasó. eso entonces? A mí no me tocó mirar, a mí me comentó una persona que le tocó estar Ajá. en la misa y que le tocó estar en el sepelio, sepelio. pero dice que desde que entraron a la iglesia se sentía algo, pero Feo. bien sabe qué modo, como con miedo, como sabe qué Sas. modo. Dice que la muchacha que no se sentía muy bien, pero ya lo más feo fue cuando ya llegaron que la querían enterrar y que no Oye. podían y no podían. Pues pobre chamaca, donde quiera que se encuentre su espíritu, quién sabe cómo le ha de Y haber ojalá ido, Dios quiera que algo Ey. bueno le haya tocado y pues yo les recomiendo a los desvelados que nunca jueguen a esa cosa porque Ujú. está muy feo, demasiado. Pero uno nunca sabe qué es lo que abres, ¿no? No, nunca Sí. sabes. ¿Esto entonces fue en dónde y cuándo, Tomás? Eso fue en Jalostotitlán, Ujú. por allá como en el 97, 97. en ese pueblo. Hoy Que está. llevó, pues, nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó. Los doctores dicen que fue un derrame cerebral y dicen que fue un paro cardíaco, pero en sí en el salón se desplomó y de ahí la levantaron y ya Ya no, no reaccionó. supieron qué fue lo que pasó. Sí, es por lo mismo, tal vez un tipo de posesión y estos espíritus de repente pues toman la vida Sí, de la, pues, de por la lo que persona. vimos, yo pienso que sí fue Ujú. demasiado fuerte. Sí, sí. Y pues vivirlo les aseguro que es muy feo porque No, ¿para yo qué estaba quieres? pues retirado de allí, pero había el otro lugar donde yo estaba, había ganado, había vacas y las vacas se me figuraba como que querían meterse debajo de la tierra
O sea, estaba pesado eso. Oye, pues interesante esto, Tomás. Quiero agradecerte muchísimo por llamarnos y compartir tu experiencia. Y saludos a toda nuestra gente en Modesto. Regresamos con más del programa de Los Desvelados.